Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Luisa González. Yo soy coordinadora de comunicaciones de Cocrea 3D. Hoy estamos reunidos para esta charla, uso de escáneres de metrología en el sector automotor, metalmecánica y plásticos, una forma de revolucionar la industria para optimizar procesos en temas de control de calidad, comprobación de moldes, también inspección de piezas, reproducción. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes hoy como participantes. Vamos a iniciar brevemente la presentación, Sebastián. Entonces, contarles un poquito de quién es Cocrea, qué somos nosotros, y ya le doy la palabra al ingeniero. Entonces, no sé si nos conocían antes, pero nosotros somos Cocrea 3D, es una marca de innovación. La empresa madre de Cocrea es Euroden Limitada. Euroden Limitada lleva más de 30 años en el mercado distribuyendo productos y servicios para el sector salud. Pero hace unos años se ha venido diversificando, creando también esta marca de innovación y tecnología 3D que busca distribuir escáneres e impresoras 3D y todo un ecosistema de cursos y demás charlas y conferencias para cerrar las brechas tecnológicas que hay en la industria colombiana. Somos un equipo interdisciplinario y por eso mismo hacemos unas charlas que están todas colgadas en nuestro canal de YouTube. Esta va a quedar colgada para que después puedan revisarla y revisitarla y recomendarla si quieren a algunos colegas. Estamos como Cocrea 3D en YouTube y allí están una serie de charlas muy interesantes. Los invito a que las consulten. Entonces, no siendo más, le doy la palabra entonces al ingeniero Sebastián Barbudo. Él es docente universitario también de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y hoy nos va a presentar esta charla. Sebastián, te doy la palabra. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos que empaparnos un poco más de esta tecnología 3D que ya está empezando a ser como un auge últimamente y mucho más aquí en Latinoamérica que está siendo súper potencial. Entonces, por eso es que hay que aprovechar, por ejemplo, estas estrategias que se están utilizando, porque ya la transformación digital es lo que nos va a mejorar la productividad. Y por eso es que llegan estos equipos como los escáneres y las impresoras 3D en muchos entornos, en muchos sectores que nos pueden permitir dar un mayor, por ejemplo, desarrollo, facilitar en cuanto a recortar tiempos, metrología y control de calidad. La idea es nosotros podernos orientar esta charla en la industria automotriz, plásticos, listo, pero también de algunas partes mecánicas que se puedan llegar a mejorar a través de la tecnología 3D. ¿Listo? Entonces, siguiendo eso, pues aquí en Colombia se está llevando una política de reindustrialización y la idea es que le están apostando a esta industria automotriz. Por eso es que se está contemplando el desarrollo aquí de autopartes y que nos pueda permitir la producción de diferentes partes mecánicas. Y eso ha logrado crear una atracción de la inversión extranjera. Entonces ya tenemos aquí coreanos, chinos, turcos que están empezando a invertir en aquí la producción nacional colombiana. Por eso es que muchas empresas como General Motors, Renault, incluso Hino, pues ya están entrando también aquí al mercado. Pero entonces vamos a hablar un poquito más de qué contextos podemos encontrar. Por ejemplo, podemos llegar a ver la manufactura digital, ¿listo? Esto es muy importante antes de llegar a realmente las aplicaciones, porque este concepto es qué nos va a permitir disminuir tiempo, reducir costos o incluso mejorar la calidad de nuestros productos. Y esto es a través de las herramientas digitales que les mencioné anteriormente. Entonces, la idea es que podamos planear, crear y finalmente manufacturar algún tipo de producto que estemos desarrollando. Y por eso es que nosotros aquí en Cocrea 3D creamos digamos, flujo digital que llamamos ecosistema 3D, que todo parte del escaneo 3D de algún objeto o algún producto
Posteriormente pasar al análisis, edición y diseño en algún tipo de software. De hecho, esta charla de hoy va a ser un poco también práctica porque yo les voy a mostrar el software Solid Edge. Quizás muchos de ustedes ya han manejado este software antes, pero vamos a ver un ejemplo demasiado básico, pero es para que puedan conocer el alcance de este tipo de tecnologías. Y pues finalmente la manufactura, que ya es la impresión 3D de nuestros productos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de algunos conceptos. Entonces, muchas veces las personas dicen como, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la manufactura convencional o la aditiva? O si son, por ejemplo, enemigas o si comparten algunos puntos. Bueno, la manufactura convencional siempre la hemos utilizado desde hace mucho tiempo. De hecho, es la que se ha llevado tradicionalmente porque ha hecho parte de los moldes de las máquinas CNC, pues máquinas que ya llevan con nosotros muchísimo más tiempo que las máquinas de impresión 3D. ¿Listo? Y luego llega la manufactura aditiva, que es la que nos permite construir objetos capa por capa, pero que también nos brinda un montón de materiales industriales, plásticos o incluso también metálicos. Entonces, digamos que muchas veces se generan estas preguntas de ¿realmente son enemigas o no? Bueno, realmente se pueden llegar a ser complementarios, ¿listo? Entonces, es un punto muy interesante que tener en cuenta. Y entonces, ¿qué herramientas 3D existen? Bueno, entonces, primero partimos de, muchos de ustedes quizás no han visto un escáner o lo han manejado también, pero básicamente es un dispositivo que logra a través de tecnología con luz extraer la información geométrica de un objeto y finalmente reconstruirla y digitalizar. Es básicamente ese es el funcionamiento. ¿Listo? Y pues existen un montón de escáneres, existen tipos de escáneres de mano, que perfectamente se pueden acoplar a sistemas ergonómicos para el usuario para poder llegar a escanear, por ejemplo, sistemas grandes, objetos como vehículos, incluso se ha utilizado en industrias no solamente la automotriz, sino la naval o la aeroespacial. Pero por otro lado están los escáneres de mesa, que también sirven para aquellas piezas que son demasiado pequeñas y que es necesario llegarle a un detalle mucho mayor. Y pues nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, un vehículo está hecho de muchas piezas, ya sea metálicas o plásticas, pero no solamente son grandes, sino que pueden ser entre pequeñas y medianas. Entonces la idea es poder profundizar en estos detalles y llegar a hacerlos mucho más finos. Ese es como el contexto básico. Y aquí es como una muestra de, en este caso, un escáner de mano, un escáner portátil. De hecho, este es uno de los últimos que ya han salido en el mercado. Pero si se dan cuenta, pueden escanear objetos demasiado grandes. Miren aquí la comparación de, por ejemplo, la industria aeroespacial con respecto a un humano o también partes de la industria automotriz, ¿listo? Para carros, carros deportivos tradicionales o incluso carros clásicos. Y aquí está el software y se ve, por ejemplo, cómo queda finalmente el archivo. ¿Listo? Entonces se puede ver todo este flujo digital. Y por la parte de las impresoras 3D, pues lo mismo, son máquinas que logran crear capa por capa a partir de este modelo digital que les estaba comentando. Y finalmente crear un producto. Y pues con esto nos llegan otro tipo de impresoras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar impresoras de resina que ya están, digamos que, innovando un poco en la parte de luz ultravioleta, cómo se hace capa por capa los materiales y también con sus, digamos, aditamentos, como por ejemplo, cómo nosotros podemos sacar un objeto que empieza siendo líquido al inicio y que luego se va solidificando con esta luz ultravioleta y finalmente sacar un producto. Entonces, este es el tipo de impresión con resina que nos va a dar, digamos, detalles mucho más finos y que es bastante, digamos, que utilizado en el área dental, bueno, de joyería o también de partes mecánicas que necesiten alta resistencia. Pero por otro lado, también están las impresoras de filamento. Estas impresoras de filamento eh, tienen una, digamos que ventaja y es que son de gran formato, lo que se conoce como impresoras de alto volumen de impresión que permite imprimir piezas mucho más grandes que encajan perfectamente con la industria de plásticos o de automotriz. ¿Listo? Entonces, por eso es que es muy importante entender que también nos da una variedad de materiales industriales como
nylon, plásticos como el ABS, el PETG, listo, polipropileno, que son bastante utilizados en estas aplicaciones industriales, ya que tienen una gran resistencia mecánica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que finalmente se puede llegar a una producción también masiva. ¿Listo? Listo. Entonces, parte de lo que se va a hablar hoy es sobre qué es CAD o qué es un software tipo CAD. Básicamente es el diseño asistido por computador, ¿listo? Este tipo de tecnologías ya nos están permitiendo ya desde bastante tiempo poder crear, modificar, incluso podemos visualizar objetos previamente escaneados o crearlos desde cero. ¿Listo? Entonces eso es algo muy importante que nos va a permitir finalmente fabricar el objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un video en donde perfectamente aquí se está escaneando una pieza, pero no solamente se queda en el escaneo, sino que finalmente nosotros vamos a poder diseñarlo o hacerle lo que se conoce como ingeniería inversa, que es algo fundamental en este tipo de soluciones. Y entonces, bueno, hay muchos tipos de softwares tipo CAD. Uno de los más utilizados en este tipo de industrias es Solid Edge, ¿listo? Aquí la idea es que nosotros podamos, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver la creación de modelos 2D, es decir, desde los planos en dos dimensiones, empezar a crear piezas en 3D. Y esto es muy importante para después conectarlo con los sistemas de impresión 3D y los otros softwares que traen las impresoras. ¿Listo? O perfectamente si tenemos un escaneo, poder traerlo. Y también para esto están los otros tipos de softwares como los de la familia Geomagic. Este tipo de softwares de Geomagic eh, básicamente están especializados para entenderse a la perfección con los escáneres y los softwares de escaneo en 3D. Por eso es que se utilizan mucho en la ingeniería inversa y en procesos de metrología e inspección de calidad, en donde nosotros podemos realmente ver todo un mapa de calor, podemos ver las tolerancias, diámetros, e incluso algunos nos botan informes en PDF por si necesitamos en algún momento patentar y tener todas las certificaciones que nos pueden llegar a pedir, todos los reglamentos. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante que se puede contemplar. Bueno, antes de pasar a las aplicaciones, voy a abrir el software de Solid Edge, ¿listo? Entonces ya les comparto pantalla. Pero antes de eso me gustaría preguntarles si ustedes han utilizado alguna vez Solid Edge o algún software de este tipo, ¿listo? Mientras lo voy abriendo me pueden comentar. Pueden desbloquear el micrófono, pueden perfectamente escribirlo por el chat. Ahora aquí nos comenta María Camila. Sí, en tu caso SolidWorks, SolidEdge y NX principalmente. Ok, perfecto. Listo, sí, existen muchas otras alternativas, SolidWorks, SolidEdge, los de Geomagic que les comentaba. También existe Fusion 360, que es un software que ha tomado bastante eh, peso últimamente. Entonces, sí, son varios softwares. Bueno, entonces ya estoy compartiendo pantalla. Voy a abrir entonces, ya lo tengo aquí abierto. Denme un momentico, me va a salir de acá y voy a abrir el Solid Edge. Entonces es un ejemplo muy básico, ¿listo? Voy a abrir es una pieza que fue previamente escaneada por uno de nuestros escáneres, ¿listo? Y perfectamente puede ser un acople, un piñón, una brida, bueno, puede ser cualquier tipo de pieza. Lo que quiero enfocarme más es que son piezas que quizás no son tan fáciles de diseñar. Digamos, esta como es un ejercicio básico, el diseño es relativamente sencillo, pero hay piezas que tienen curvas un poco más complejas de diseñar desde cero. Entonces, por eso es que está la parte de ingeniería inversa, en donde nosotros podemos traer este objeto y empezar a diseñar sobre él. Lo que voy a hacer hoy es simplemente hacer un tipo de ingeniería inversa básica, porque este software tiene muchas herramientas. Entonces,
Les voy a mostrar, por ejemplo, algunas de las cosas que puede hacer este software. Digamos que tiene la parte de diseño en 2D, esto en diseño en 2D que es desde planos y después con herramientas de 3D poder generar cuerpos, ¿listo? Pero Solid Edge ya nos trae otra función que es la ingeniería inversa, que es esta opción de acá. Esta ingeniería inversa es muy importante porque ya actualmente que estamos a la vanguardia con el escaneo 3D y los softwares de diseño, podemos traer estos objetos que se conocen como mallas. Esto no son cuerpos sólidos al 100%, son mallas en las que nosotros podemos rediseñarlas para convertirlas en un objeto sólido. Y finalmente el objeto sólido es lo que nosotros podemos imprimir en un futuro. Entonces esto perfectamente nos puede, la ingeniería inversa en Solitech nos puede convertir esta malla en un sólido o perfectamente podemos crear caras, crear espacios de trabajo para nosotros trabajar sobre él. ¿Listo? Pero no es la única opción. El ejemplo que les voy a mostrar hoy es un ejemplo más básico ya que nosotros vamos a hacer un curso de Solid Edge, también ya viene el otro mes, el que lo quiera tomar más tarde vamos a hablar de esos cursos, en donde vamos a mostrar completamente este software con todas sus herramientas. ¿Listo? Creo que por aquí tal vez hay una pregunta, no, listo. Bien. Bueno, entonces voy a empezar. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una figura circular en donde nosotros queremos tomar las características y replicarlo, ¿listo? Pero si se dan cuenta, muchas veces los softwares al escanear nos generan algunas imperfecciones por la luz o por el escáner en que fue escaneado. Esto es algo muy común que se da también por la luz. O al final, cuando nosotros escaneamos y terminamos de hacer el procesamiento, nos puede quedar de este estilo. ¿Listo? Entonces la idea es que lo que imprimamos nosotros quede exactamente, digamos que vaya a acoplar finalmente en la línea de ensamblaje cuando se vaya a realizar. Entonces, bueno, entonces voy a empezar. Aquí tenemos una lista de vistas, un cubo de vistas en donde nosotros nos podemos posicionar. Nosotros podemos perfectamente desde acá en la lista de herramientas crear líneas, círculos, rectángulos. Entonces yo voy a crear perfectamente una circunferencia desde el centro hasta aproximadamente los dientes de esta pieza. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que podemos también hacer es crear las circunferencias, en este caso de cada uno de los espacios huecos que tenemos. ¿Listo? Esto puede ser muy aproximado porque la idea es que nosotros también podamos utilizar eh, medición por ejemplo, nosotros podemos pasar de un pie de rey y empezar a medir esto en un sistema físico nosotros, pero realmente es un poco más complejo porque muchas veces va a haber una gran tolerancia y puede llegar a haber un error si nosotros no lo hacemos digitalmente. ¿Listo? Si nosotros nos utilizamos las herramientas tradicionales, pues podemos llegar a tener algún inconveniente en el diseño. Aquí lo estoy haciendo muy aproximado. ¿Listo? Si se dan cuenta, dentro de esta pieza también hay algunas imperfecciones que, por ejemplo, hace una curva dentro del hueco, ¿listo? Dentro del hueco hace una curva, lo cual desde la vista superior no me permite ver bien cuál es ese diámetro. Por eso es importante nosotros saber cómo girar la pieza y cómo nosotros orientarnos, ¿listo? Lo voy a hacer bastante aproximado en el curso. La idea es que cuando lo podamos desarrollar, si se animan y lo tomamos, aprender cómo nosotros podemos hacer unas estrategias para llegar a unos diseños mucho más precisos. Listo, aquí voy a ajustar estas figuras. Listo. Bueno, ahora me quiero centrar en estos dientes. Hay una herramienta sencilla que se conoce como la línea curva. ¿Listo? Son líneas curvas en donde yo puedo perfectamente seguir desde este punto, eh, empezar a hacer unos patrones que me lleven completamente a toda la figura. ¿Listo? De esta manera, cerrándome
completamente este perfil. A esto se le va a llamar como un perfil, ¿listo? O una cara o una superficie, ¿listo? Bien, entonces si se dan cuenta ya tengo estos. Los principales, en este caso nos vamos a centrar más que todo en las circunferencias y que no se nos olvide la circunferencia central, ¿listo? Perfecto. Y en estos dientes. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que ya teniendo la referencia y que yo sé que aproximadamente este objeto es 500 milímetros de grosor, yo puedo perfectamente, si quiero eliminar este cuerpo, ya tomé de referencia, puedo no eliminarlo o lo puedo eliminar, ya depende del criterio del diseñador, pero yo quiero extruir lo que significa del 2D, del plano 2D, hacer un objeto tridimensional. ¿Listo? Y yo le quiero dar 500 milímetros de ancho. ¿Listo? Entonces lo voy a corregir. ¿Listo? Voy a corregir este objeto para que no se deforme. 500 por aquí, voy a dejar por acá. ¿Listo? Bien, eso es muy importante. Una vez ya tenga la base central, la idea es que nosotros podamos generar este perfil que yo dejé extra, ¿listo? Para también hacer la misma extrusión desde el inicio del perfil hasta el final de nuestra circunferencia. Y finalmente nosotros poder hacer un patrón. Entonces yo puedo elegir perfectamente la extrusión, la última que yo realicé, y generar un patrón eh, circular. Se puede generar un patrón circular en todo el centro de este cuerpo. ¿Listo? Creando este tipo de patrón. Y aquí arriba me dicen cuántos dientes quedan. Entonces le voy a poner 36 dientes, que era aproximadamente los dientes de la figura. ¿Listo? Y me los puede generar. Bueno, creo que me generó menos, ya lo corrijo. Bueno, crear el patrón circular en todo el centro de la figura. ¿No? Y generar, bueno, puedo generar 20 era lo que me dejaba generar. Un momentico que no se me está generando el patrón. Ahorita se me ha generado, pero se me calcula. Momento que se efectuó la conversión de este patrón. Y ahora sí, debería dejarme, ahora sí. Estaba tomando el perfil que no era y poniéndolo. 5. A ver si me da con 25. No, sí, bueno, me dejó con 25. Ya cambiarlo a 36. A ver si. Que ahorita había cogido el patrón que no era, pero ya me circular y crear los 36. A mí los está dejando crear ahorita. Bueno, ya dejémoslos ahí. Listo. Es algo muy aproximado. Me faltaron más aquí en el centro. Listo. Tendría que revisar bien ese objeto. Pero la idea es mostrarles precisamente qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer con este tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces, hay muchas más opciones. Aquí en los patrones circulares, que esto es un patrón circular, hay opciones en donde nosotros podemos elegir cuántos dientes queremos hacer, si queremos hacerlo simétrico o si lo queremos hacer solamente con algunas distancias. Bueno, eso es lo que nosotros podemos generar. ¿Listo? Eso era más o menos como para introducirles al curso de Solid Edge. Realmente el curso definitivo viene ahorita en diciembre. Ahorita al final les vamos a dar las fechas para que se puedan conectar y podamos detallar mucho más este tipo de funciones. También vamos a ver algunos tipos de errores, como por ejemplo, si se dan cuenta aquí, hay una cara que se une perfectamente al perfil, pero si se dan cuenta en este lado, se generan
algunos problemas de extrusión, y esto es debido a que no se extruyó completamente. Este tipo de errores son los que se van a enseñar a cómo solucionar desde el curso de Solid Edge. ¿Listo? Entonces, para que aquí puedan ver como un panorama general de cómo es este tipo de software. ¿Sí? Bueno, entonces, si alguno tiene alguna pregunta hasta acá, si ya había manejado este software, si había hecho patrones circulares anteriormente. Los que me dijeron de pronto, no sé, María Camila o Luis, si ya habían hecho aquí patrones circulares en Solid Edge. Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente pantalla. Y entonces María Camila nos dice que sí, que ha hecho matrices o patrones circulares, ¿no? En piezas plásticas. Perfecto. Sí, también se pueden hacer para ventiladores, es muy útil hacer un patrón se hace un ventilador y después se genera la revolución completa. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente pantalla. Eh, Perdón, les voy a compartir la presentación. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿dónde está acá? Listo. Bueno, entonces ahí las estoy presentando. Me confirman si las están viendo. Listo. Entonces era un ejercicio porque estábamos en la sección de los softwares CAD, de Solid Edge. En este caso, hay muchos otros softwares. Fusion 360 también es una opción. Pero entonces, la idea es poder nosotros ver qué tipo de aplicaciones hay en esta industria. ¿Listo? Listo. Entonces, muchas veces se necesita hacer diseño rápido de prototipos, como el que yo acabo de hacer, fue un diseño súper rápido. La idea es uno tomarse el tiempo bien de hacer un diseño correcto y funcional, pero miren que de un escaneo 3D que se puede realizar en 5 minutos el escaneo, yo aquí en 10 minutos tal vez hice un primer prototipo. ¿Listo? Mientras que quizás diseñar desde cero una pieza mucho más compleja nos podría estar tomando 4 horas o incluso días completos. ¿Listo? Entonces eso es algo que nos va a simplificar. Y obviamente eso también influye en la reducción de costos. ¿Listo? Bueno. Algo muy importante es que nosotros vamos a poder tomar las medidas. Por ejemplo, la pieza escaneada anteriormente, nosotros la pasamos a Solid Edge y perfectamente en el entorno de medición, nosotros podemos encontrar también los diámetros, distancias, bueno, las circunferencias en general. Y es que no solamente son las únicas aplicaciones, nosotros también podemos encontrar algunas aplicaciones mucho más complejas, como es, por ejemplo, restaurar carros clásicos, que, por ejemplo, aquí en Colombia, de hecho, es muy complejo volver a conseguir ciertas piezas que toca importarlas, toca pagar un montón de papeles, pelear con las aduanas, ¿no? Entonces eso es complejo. Perfectamente se puede realizar el escaneo de estos carros clásicos y después hacer el proceso de diseño e impresión 3D, lo cual nos va a permitir replicar piezas que son difíciles de conseguir. O hacer catálogos digitales. También ya se está utilizando mucho esto del metaverso, catálogos digitales, poder ver el carro en 360 o incluso escanear un vehículo completamente y meternos dentro del vehículo y poder ver cómo se podría comportar en un entorno simulado. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de la ingeniería inversa. Entonces, la ingeniería inversa es cuando nosotros tenemos un producto físico, ¿listo? Puede ser un producto que nosotros ya hicimos anteriormente, que se nos borraron los planos y los perdimos por alguna razón y queremos ya utilizar ese producto nuevo, lo podemos escanear y hacerle toda la ingeniería inversa. Ya les voy a explicar este diagrama de flujo. O simplemente queremos hacer, por ejemplo, el análisis de cómo es un producto de la competencia y hacer la ingeniería inversa. Eso también es algo que se está utilizando. Todo parte del producto, ¿listo? Todo parte de aquí del producto, el escaneo 3D, luego eh,
enviarlo, por ejemplo, a un software CAD como Solid Edge, lo que acabamos de hacer, modificarlo y finalmente fabricar este prototipo. Y ahí entramos a la parte de realizar pruebas funcionales. Y es cuando nosotros llegamos a la etapa de toma de decisión. Entonces nosotros decimos, ok, ¿es correcto este prototipo? ¿Es correcto el prototipo que acabamos de imprimir? Entonces decimos, no, todavía necesita correcciones, perfecto, volver a diseñar, volver a corregir y volver a hacer pruebas. Y así sucesivamente hasta que nosotros podamos tener el objeto o el producto exitoso que podamos llevarlo a la producción en masa y finalmente la comercialización y la venta. ¿Listo? Aquí hay un caso de mucho más avanzado que es lo que se va a ver, por ejemplo, en el curso que les estoy contando de ingeniería inversa con Solid Edge. ¿Listo? Lo voy a poner con una velocidad más avanzada por dos para que nosotros podamos ver cómo es el proceso. Ahí lo que se hace es que se puede escanear en 360 una pieza mecánica muy similar a la que teníamos ahorita. Finalmente, aquí ya están utilizando la opción de ingeniería inversa, que se dan cuenta es mucho más sencillo de lo que yo realicé ahorita, porque la ingeniería inversa va a permitir pintar ciertas superficies, poder extruir mucho más fácil y empezar todo el proceso de planos en 2D y finalmente eh, ya tener todo el sketch listo. El sketch sería como el plano, las medidas y finalmente pues hacer también piezas curvas que sean mucho más complejo. Por ejemplo, esto podría ser un ventilador perfectamente. Esto es mucho más complejo de diseñar desde cero. Listo, entonces simplemente con ingeniería inversa nosotros podemos reducir tiempos. Y si se dan cuenta, este ya es un objeto sólido que ya está sin imperfecciones, listo para su fabricación. Bien. Y es que no solamente sirve para ingeniería inversa como tal, también sirve para metrología e inspección de calidad. Entonces, ya hay empresas que están escaneando los tubos de escape porque se dieron cuenta que había una imperfección en algunas tolerancias y en algunos ángulos porque la tubería no estaba siendo al 100% perpendicular, lo cual hacía un problema durante el ensamblado y el ensamblaje iba a ser mucho más complejo. Por eso es que empezaron a escanear los lotes de tubos hasta que lograron descifrar cuál era el inconveniente por qué no encajaba bien. Esto les dio una aproximación de diámetros, longitudes, ¿listo? Lo cual lograron solucionar. Y lo mismo para escaneo de rines. Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta es que muchas veces en este tipo de industria de plásticos, de metalmecánica, incluso que se aplican al sector automotriz, el color negro es una variable muy frecuente. Entonces, cuando tenemos este tipo de objetos de color negro, por eso es muy importante nosotros poder poner este tipo de marcadores. Si se dan cuenta que hay unos puntos blancos que están en estos como circunferencias o en esta cavidad que nos va a permitir que el escáner se oriente muchísimo mejor. Además que ya están los escáneres de tecnología láser, que es algo mucho más sencillo. Entonces aquí María Camila nos comenta, en calidad es bastante útil para las primeras muestras de algún lote. Permite validar más rápido medidas de ajustes importantes. Exacto. Perfectamente es eso. Podemos rápidamente evitar seguir sacando lotes nuevos con el mismo error y perfectamente podemos llevar a lo que dice acá, optimizar procesos. Listo. Y es que no solamente en la parte de autopartes y fabricación como tal de plásticos o escaneos, sino también, por ejemplo, en la creación de sistemas de costuras. Entonces, perfectamente para la parte de la tapicería, las sillas, se puede perfectamente escanear como están viendo en este GIF, digamos, en este video. Y ustedes lo que pueden hacer es desplegar completamente
como les voy a mostrar a continuación, desplegar este patrón y generar las diferentes caras de este tipo de objetos que perfectamente se puede volver un archivo de corte. ¿Se acuerdan al inicio cuando yo les comentaba, no solamente la manufactura aditiva es la única, sino que también se puede utilizar las dos? Esto es una mezcla de tecnologías, escaneo 3D con manufactura convencional para cortes mecanizados CNC. O también estos archivos mandarlos a una impresora 3D. Entonces se puede utilizar las dos formas. Lo que siempre es constante es el uso de escaneo 3D. El escáner 3D sí es esencial. Y entonces por eso es que aquí hubo un caso en donde con uno de los escáneres de láser que manejan tecnología mucho más interesante, lograron convertir este patrón 3D en un patrón plano, convirtiendo de 3D a 2D, logrando crear películas protectoras para pintura. Entonces, finalmente queda de este estilo. Aquí lo adaptaron a una moto. Y también por si hay moldes, muchas veces las empresas manejan la manufactura convencional con máquinas de CNC. Entonces ellos necesitan saber si estos moldes finalmente van a ser exitosos al pasar a la inyección de plásticos, por ejemplo, o a la inyección de metal, por ejemplo. Entonces, o a la fundición de metal. Bueno, ¿qué pasa? Que antes se utilizaban las herramientas manuales que yo les comenté, lo cual va a tener menor exactitud porque pues siempre está el factor de pues el error, digamos, que podemos cometer nosotros al medirlo. Sin embargo, con el escaneo 3D, nosotros podemos llevar a la inspección de la calidad de estos moldes, en donde podemos escanear incluso superficies complejas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, medir estos moldes con un calibrador, un pie de rey, es muy complejo llevar, o una regla, por ejemplo, o algún tipo de máquina, es muy complejo llevar estas superficies complejas a este tipo de eh, mediciones. Con un escáner 3D, pues la luz ya nos da la geometría necesaria. ¿Listo? Entonces, perfectamente estos moldes de superficies complejas nos hace un informe de la tolerancia a las medidas. Nos puede sacar curvas, nos puede sacar la desviación, tolerancias. Incluso hay softwares tan avanzados que nos puede permitir saber si elegimos el material correcto, eh, cómo va a ser la predicción. O sea, podemos predecir, ¿listo? Y hacer una predicción de cómo va a ser el comportamiento del material una vez sea desarrollado. Listo. Este es un ejemplo de piezas de metal mecánica escaneadas. Miren que tiene ciertas estructuras complejas. Si se dan cuenta, esta de aquí fue la que nosotros acabamos de diseñar. Eh, Listo, nosotros acá hicimos algunas circunferencias. Nos faltó, por ejemplo, terminar estos, digamos que estas figuras, digamos como slot, se llama, eso es como un slot. Y también nos faltó terminar el patrón circular. ¿Listo? Entonces, esas son soluciones que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, Luis Alejandro nos dice cuál es el margen de medición de estos escáneres. Bueno, em, generalmente hay muchos tipos de escáneres, pero los de metrología, que ya son híbridos, que manejan luz láser y luz infrarroja, ya están en un margen de 20 micras de precisión. ¿Listo? Lo cual es bastante adecuado para este tipo de aplicaciones en donde lo vital es que vaya a haber un encaje porque son piezas que finalmente van a ser utilizadas como bridas o van a ser utilizadas en un motor, ¿listo? Y es necesario que su encaje sea preciso. ¿Listo? Podemos estar hablando de 20 micras de precisión, pero ya están sacando nuevos de 15 a 10 micras de precisión. ¿Listo? Perfecto. ¿Los manuales de cuánto? ¿Te refieres como a los precios o de precisión? Los que son escáneres de mano, ¿sí? Son de 20 micras de precisión, los de metrología, los últimos, ¿listo? Pero también hay de mesa que también tienen 20 micras de precisión, ¿listo? O sea, eso es relativo. Bien. Ahora, fabricación de moldes. Entonces, lo que yo les decía, no solamente se necesita
la parte de manufactura convencional para hacer moldes, sino que también podemos generar nuestros propios moldes con plásticos que nos van a permitir o con algún tipo de material más resistente a las temperaturas, como un material compuesto con fibra de carbono o con polipropileno, que nos pueda servir de molde para un material plástico con una temperatura de fusión mucho más baja. Esto ya se está utilizando también. ¿Listo? Bien. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en la industria aeronáutica, cómo se puede realizar la inspección 3D de las aspas de los aviones de esta manera. ¿Listo? Entonces se pueden medir radios, tolerancias, perfectamente qué tanto son estas curvaturas y si es adecuado a el escaneo o a las piezas ya previamente realizadas. ¿Listo? Y para esto se utiliza el software Geomagic Control X. Es uno de la familia de los de Geomagic que yo les comentaba al inicio, que permite este tipo de soluciones. Y es que esto es muy importante porque nos va a dar el control de calidad e inspección de medidas. Y les voy a compartir un video, ahorita se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí es otro ejemplo de cómo con piezas metálicas o que son muchas veces reflectantes, permite con este tipo de escáneres de láser ya captar superficies mucho más complejas que pues ha sido un reto para el mundo 3D, pero que ya se solucionó. ¿Listo? Bien, entonces, como yo les decía, se puede llegar a hacer la predicción meteorológica. Acá está completamente una turbina de avión. Miren el detalle. Este ya tiene 20 micras de precisión. Miren el detalle de cada componente que forma esta turbina. Pero lo que yo quería mostrarles es este video, una parte del video, es que cuando nosotros hagamos el escaneo previo, lo podemos pasar a uno de los softwares como el Control X que yo les comentaba y nos va a desplegar en todas las vistas perfectamente cómo se comporta este tipo de objeto. ¿Listo? Entonces nosotros podemos, lo voy a adelantar un poquito para que ustedes vean aquí cómo, por ejemplo, los diámetros de estos orificios son tomados con algunas tolerancias de, por ejemplo, más o menos 0,1 milímetros. ¿Listo? Aquí nos muestra perfectamente estas opciones. Nos muestra también los planos de corte. Lo voy a adelantar otro poquito, porque miren que también nos muestra los ángulos. Nos está mostrando que este objeto no está lo voy a poner pausa un momento. Si se dan cuenta, aquí dice que el ángulo entre esta parte de la circunferencia y la parte cilíndrica es 89,9. Es decir, no es perpendicular al 100%. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos realmente corregir este tipo de errores o quizás no es un error, quizás necesita esa tolerancia así porque puede llegar a ser un producto de este estilo. Y pues obviamente tiene su tolerancia, entonces está en el rango, puede que sea perpendicular o no. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos ver. Y una vez nosotros tengamos, esto es lo que les quería mostrar, una vez nosotros tengamos ya el escaneo, nos va a botar un archivo en PDF, que es lo que les comentaba que es fundamental para las certificaciones y para la reglamentación. Entonces aquí nos muestra una imagen de una vista, puede ser frontal, puede ser superior, bueno, puede ser, no sé, de la parte de abajo inferior, ¿listo? Entonces eso es bastante valioso. Listo. Eso es con respecto a eh, el software Control X y las opciones que tiene. Y bueno, también una de las cosas interesantes es que acá ustedes pueden darle un nombre al producto, pueden darle un nombre a la parte, a la pieza, la persona que lo evaluó, la fecha. Entonces van a tener realmente muchísimo mejor control sobre los productos que ustedes estén fabricando. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver los casos de éxito en donde ya se han implementado este tipo de tecnologías de manera exitosa. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho el ecosistema 3D, que todo partía del escaneo, diseño tipo CAD y finalmente la manufactura? Bueno, pues este es un caso en donde ellos querían personalizar un Audi A6 y convertirlo en un vehículo de emergencia. Entonces ellos lo que hicieron fue que escanearon el maletero del Audi, ¿listo? Luego obtuvieron estos datos
previamente escaneados en un entorno de diseño, en este caso fue otro Geomagic, no el Control X, sino el Geomagic Essentials, lograron diseñar e hicieron una construcción a medida de este maletero. ¿Listo? Finalmente ya se realizó la construcción con impresión 3D, con mecanizado, bueno, fue todo un conjunto de tecnologías para completar este tipo de producto. Entonces finalmente quedó personalizado y bueno, pues ya se está utilizando esto. Pero no solamente sirve para eso, sino, por ejemplo, para personalizar algún tipo de panel de protección. Este es un carro un antiguo, ¿listo? Este es un Lincoln Continental en donde se quería replicar, ¿listo? Una parte que pues realmente una pieza que ya no se consigue tan fácilmente, pues simplemente se escaneó, se puede escanear una parte del carro y se puede hacer simetría, por ejemplo, para complementar el vehículo o pues escanear un carro que todavía tenga la pieza. ¿Listo? Entonces pues finalmente se pudo imprimir y se decoró justo al estilo de los años 60. Entonces pues ya es una restauración de carros clásicos que se realizó. ¿Listo? Bueno, por acá les voy a dejar algunas empresas aquí en Colombia que ya lo están utilizando esto para la industria de plásticos, también orientado a la parte de automotriz. ¿Listo? Esta empresa es Sapsa Group y les voy a dejar aquí el testimonio de Daniel de Mulder, que es ingeniero mecánico, que ya está formando parte de este universo 3D. ¿Ustedes están escuchando? Se me olvidó decirles si yo había compartido el audio. Espero que sí estén escuchando. No, en un momento voy a compartir el sonido. No, Listo. Ya lo devuelvo y ya se los gracias, sí, porque no pongo escuchamos el en... testimonio. Sí, menos mal que hay en cuenta porque creo que ahora Bueno, sí. en APSA hemos estado usando el escáner FreeScan V7. Ya llevamos un poco más de 6 meses desde que lo recibimos. Hemos estado pues trabajando principalmente para el control de calidad de las piezas, pero también es una herramienta que nos sirve para hacer revisiones sobre los moldes y pues lógicamente hacer ingeniería inversa de algunos productos, lo que pues acelera mucho el proceso de desarrollo de piezas. Es una herramienta que nos permite analizar otro tipo de defectos y de condiciones en la inyección. Pueden ser ondulaciones o deformaciones a la hora de contraer la pieza. Otro de los usos pues muy importantes que tenemos ahorita es el tema de investigación, pues este es una aplicación digamos nueva en la industria del plástico. Si bien se usa mucho para hacer control de calidad en piezas mecanizadas y de metal, en los plásticos pues es un tema que está en desarrollo. Actualmente estamos trabajando con General Motors para poder estandarizar y crear las normas técnicas que aplican al uso de este tipo de tecnologías en la industria automotriz. Listo, súper bueno. Entonces sí, entonces ahí Daniel nos contaba que perfectamente pueden gestionar la parte de creación de normas y toda la parte de la reglamentación necesaria para poder sacar estos productos mucho más, digamos que viables también, ¿no? Entonces, bueno, son unas empresas que ya lo han manejado. Listo. Bueno, entonces hablemos un poquito de los cursos que nosotros pues ofrecemos. Realmente para este sector es muy utilizado el Solid Edge o el Fusion 360 también. De hecho, como yo les contaba, ya el 6 de diciembre y el 13 de diciembre ya se viene el curso de Solid Edge para ingeniería inversa. La idea es que esté dirigido a este tipo de sectores, es para ingenieros, para 3D makers, que puedan desarrollar este tipo de productos con herramientas mucho más complejas que el ejemplo que les mostré hoy, ¿no? La idea es aprender de lo más básico, pero también aprender de lo complejo. Entonces, este curso va a estar de 5 módulos, va a estar compuesto por 5 módulos. Los 3 primeros módulos van a ser bastante
digamos que conceptuales para que ustedes logren entender la interfaz, cómo es un diseño en 2D, qué tipo de herramientas existen. Y ya ahí el cuarto y el quinto módulo ya será mucho más orientado a la ingeniería inversa y cómo podemos complementar un escáner 3D con este tipo de software, ¿listo? Por otro lado, pues hay otros cursos, por ejemplo, ya tenemos el de Mesh Mixer. Este es un curso que nosotros lo hemos ofrecido bastantes veces online, también lo podemos dar previamente grabado para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran y que vaya a su ritmo, ¿listo? Y otro de impresión 3D. Pero también ahorita el 2 de diciembre entramos con un curso introductorio, ¿listo? Para que conozcan un poco sobre Fusion 360, que es un software bastante reciente, se podría decir que ya está empezando a llevarse como la atención de todos los ingenieros, porque es como un software muy innovador que tiene unas herramientas y una interfaz mucho más intuitiva. Entonces, igualmente esto es todo un complemento. La idea es aprender de todos, porque sí se van a necesitar muy seguramente. Entonces, pues bueno, estos son nuestros cursos. Cualquier cosa, se pueden inscribir en el link de Cocrea, que aquí Ana nos está escribiendo el contacto de ella por si necesitan más información. Y al inicio también ella nos dio un link para inscribirnos al curso de Solid Edge. ¿Listo? Entonces, ahí está. John nos pregunta si el curso sobre Yomagic, pues se están evaluando. La idea es que el otro año podamos tenerlos. Hay que tener en cuenta que estos softwares pues son industriales, son, digamos que tienen ciertas licencias. Entonces nosotros estamos gestionando toda esta parte del desarrollo para poder brindarles quizás un curso. Puede ser personalizado o puede ser con las licencias, ¿listo? Entonces los de Yomagic, claro que sí, eso va a venir, estoy segurísimo que ya para el próximo año podremos tener cursos también de este estilo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les dejo un QR para que por favor lo escaneen. Esta es una encuesta sobre la charla, sobre quizás qué cursos quieran tomar. Bueno, ahí en la encuesta ustedes van a ver diferentes preguntas para que también nos den como el feedback, una retroalimentación de cómo podemos nosotros seguir mejorando, porque esto es para ustedes. Entonces, pues también les agradezco por estar acá, por interesarse en este tipo de tecnologías. Y pues bueno, pues bienvenidos también a Cocrea 3D y nosotros estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. De acuerdo, Sebastián, gracias por tu presentación y a todos gracias por participar. Muy interesante lo que nos cuenta Sebastián y sobre todo queremos estar más cercanos a seguir difundiendo ese tipo de tecnologías y conocimiento muy importante y pertinente para acelerar procesos industriales. Entonces, nuevamente les quería recordar si necesitan, digamos, conocer el portafolio de los equipos que tenemos disponibles de escaneo,